el tema es el perdón y la reconciliación. Dice el perdón. Decíamos que el perdón es lo opuesto a la condenación, porque la condenación es desaprobación. O sea que cuando yo no perdono, estoy desaprobando al hermano que se ha humillado para buscar la reconciliación. También hablaban y decían, ¿no? Y la o el discípulo debe perdonar como Dios ha perdonado, dice, recordando lo que dice la Escritura. Sé benignos uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó para a vosotros en Cristo Jesús, según el libro de Efesios 4:32. La palabra benigno significa cuando una persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia las demás personas. Y la palabra misericordioso, que es una persona que es humano, piadoso y compasivo. También dice, de la misma manera, tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Según el libro de Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros, sopórtense, llévense, sufran, toléranse, padecer y aguantar y sobrellevar al hermano. Y esto todo lo tuvo Jesús que padecer por nosotros. También dice aquí, ya veo que los hermanos se están conectando, no sé si se puede hacer comentario. Si se puede hacer comentario, recuérdense que es un estudio y pueden comentar. Dice, el perdón no es un sentimiento, es una determinación. Dice, es una decisión de perdonar, siguiendo el mandato de Dios. Siguiendo el mandato de Dios, dice, otorgamos perdón hacia las personas, así lo pida o no. Dice, el perdón no minimiza la ofensa y no significa que la relación continúa sin ningún cambio. Para continuar con una relación son necesarios 3 aspectos esenciales. Número 1 dice el arrepentimiento. Número 2, la restauración. Y número 3, la recuperación de la confianza. Dice, el arrepentimiento debe ser genuino y se debe restituir el daño si es que se puede restituir. Y hay que reconstruir la confianza, lo cual va a tomar tiempo, pero debe volverse a ganar la confianza. O sea que nosotros no nos podemos conformar solamente con pedir perdón, sino que tenemos que volver a construir aquella confianza que se perdió por medio del daño ocasionado. Hablando con mi técnico. Gracias, Anthony, que me ayudó. Los jóvenes son tremendos. Dice, vamos, yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a estar tocando varias citas. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis 3, capítulo 3. Para que usted vea, porque decía que uno de los puntos que debe haber después del perdón es el arrepentimiento, y el número 2 era la restauración, y número 3, la recuperación de la confianza. Y en el libro de Génesis, vamos a ver, libro de Génesis, para los que tienen su Biblia, libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10, dice, hablando de Adán y de Eva, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice, Dios buscó lo que decía aquí, el arrepentimiento y también buscó la restitución. Dice el versículo 1, por causa de la desobediencia y el pecado que hubo de Adán y de Eva, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Y si usted ve aquí en el libro de Génesis, habla de que Dios se paseaba a la luz del día, cosa que si nosotros la vemos, podemos entender que era algo que Dios tenía acostumbrado a hacer, pasearse en el huerto, y también tenía una relación, tenía una comunión con el hombre. Pero dice aquí en el versículo 8 que cuando ellos oyeron la voz de Dios y oyeron que Dios se paseaba por el huerto, tuvieron miedo y se escondieron. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque estaba escondido, cosa que no era común en él. Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y nosotros sabemos que una de las cosas que produce el pecado es vergüenza. Y dice aquí que él tuvo miedo y se escondió. Y dice el versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Le hace la pregunta a Dios. Así que Dios, número uno, buscó que él reconociera su falta para que se arrepintiera. Dice también que Dios quiso otorgarle el perdón. Pero ¿qué pasó en el versículo 12? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero Dios lo que buscaba a través de esta pregunta que le hizo a Adán era que Adán reconociera su falta para otorgarle el perdón y restaurar la comunión entre ellos. Pero aquí podemos ver que Adán en ningún momento reconoció que había fallado y no se arrepintió, sino que dice que le echó la culpa a la mujer. Dice en el versículo 12, la mujer que me diste. Y aquí estamos mirando que dice la palabra en el estudio que el perdón se otorga así la persona lo pida o no, que es un deber de nosotros como hijos de Dios otorgar el perdón. Y quiero leer una cita para los que están apuntando en el libro de Romanos 5:10. Dice el libro de Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí estamos mirando que Dios no dejó la relación de él con el hombre así rota, sino que a través de su Hijo Jesucristo, Dios buscó, número uno, el arrepentimiento, dice, de nosotros, haciéndonos a través de su palabra, primeramente, buscó que reconociéramos nuestra falta para llevarnos al arrepentimiento, número uno, y luego a la restauración a través de su Hijo Jesucristo, para que la comunión que había entre el hombre y Dios fuera restablecida. Voy a seguir aquí leyendo en el libro del Iba. Dice también que reconciliado, dijo, hizo que se restableciera nuestra amistad con Dios. O sea que nosotros éramos enemigos de Dios, según el libro de Romanos, donde leímos Romanos 5:10. Pero a través del sacrificio de la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Así que esa actitud de buscar la reconciliación muestra cuán importante es una relación para una persona. O sea que cuando yo tengo una relación de amistad, un ejemplo, una relación de amistad con una persona, y yo no busco que esa amistad sea restablecida, sea restaurada, sea vuelta al como estaba en el principio, eso significa, denota que en realidad esa amistad que yo tenía con esa persona no era tan importante, porque cuando algo es importante, tú tratas de volver a restablecerlo, a llevarlo al nivel a donde estaba anteriormente. También hay otra cita que se encuentra en el libro de Mateo, 9:13, y lo tengo en la versión NTV. Dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos,
sino a los que saben que son pecadores. Ustedes ven como dice aquí, que él no vino a llamar a aquellos que se creen justos, porque una cosa es lo que yo me creo y una cosa es la que yo soy. Dice aquí, sino que yo he venido a los que saben que son pecadores. Ustedes ven cómo es la salvación. Dios te ofrece la salvación, pero tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Entonces, cuando hay un reconocimiento, que es lo que la palabra busca, llevarnos a reconocer nuestra falta, ahí puede haber, tú eres un candidato para la restauración. Por eso se necesita. Y dice, compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que le impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento, a remediarlo e incluso a evitarlo. Y esto fue lo que hizo Jesús con nosotros, porque la palabra de Dios dice bien claro que nosotros, por cuanto pecamos, todos éramos candidatos ¿a qué? A la muerte. Pero Jesús se dio a sí mismo en rescate de nosotros. También en el libro de Mateo, voy a leer aquí en el libro, donde dice, perdón, para los que tienen el libro y me están siguiendo en la página 104, en la parte de arriba, dice, perdón no es olvidar lo que ha pasado. Y mire qué bonito que este libro nos enseña a nosotros todos los puntos y nos dice, yo entiendo que perdonar no es que tú vas a olvidar todo lo que te hizo la persona de la noche a la mañana. Yo sé que es un proceso, pero es un proceso que nosotros tenemos que anhelarlo, porque no podemos quedar en la misma condición. Por ejemplo, si yo fui dañado en una parte, yo tengo que buscar que esa parte sea restaurada. Y como yo decía anteriormente, ahí se va a saber cuán importante era esa relación que yo tenía con esa persona para mí. Dice, perdonar no es olvidar lo que ha pasado. Dice, le entregamos a Dios ese dolor y esa carga para que nos sane, nos libre y restaure nuestra vida, para que cuando recordemos la ofensa, oiga bien, no nos vuelva a causar daño. O sea que cuando yo digo que yo perdono, pero cuando me recuerdo de la ofensa que me hizo el hermano y siento el mismo dolor, esto quiere decir que no es sanado, que yo necesito sanidad del alma, que yo necesito entregarle al Señor ese dolor y esa carga para que Él me sane, porque no hay sanidad. Dice, es bueno reconocer que hay ofensas más difíciles de perdonar que otras y hay ofensas más fáciles de olvidar que otras, pero Dios nos ayuda en el otorgamiento del perdón, en la liberación del dolor y en la restauración de nuestras vidas y nuestras relaciones. Dios nos ayuda, y cuando verdaderamente yo quiero recuperar la amistad que yo tenía antes con una persona, yo creo y entiendo por la palabra que tengo que entregarle eso al Señor para que el Señor vuelva a restablecer la relación tal y como era antes o aún mucho mejor. Dice Madeline, creo que el perdón debe darse en base al perdón que recibimos de Dios. Amén, 100%. Esa es la base. Dice, no hay que dejar al lado que hay que trabajar con la persona víctima. Oiga bien, que hay que trabajar con la persona victimaria o la persona agresora o en la que ha causado la ofensa y el daño. Ella también debe trabajar en el arrepentimiento genuino. O sea que cuando una persona peca, tiene que reconocer que ha pecado, y dice aquí, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y relacionándolo con la salvación, ¿cuántas personas no vienen a la iglesia y dicen, yo me arrepiento de mi pecado y aceptan al Señor Jesucristo como Salvador? Pero no es un arrepentimiento genuino. Ustedes ven después que la persona vuelve a las andanzas anteriores que tenía, vuelve al vómito. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, la persona permanece, no se mueve, sino que permanece. Dice, en la restitución y en la determinación de no volver a pecar o a fallar.
Así como se relaciona el arrepentimiento genuino con la salvación, también relacionamos el arrepentimiento genuino de cuando le fallamos a otras personas. Yo digo, te fallé y te pido perdón y tengo que trabajar en eso para no volver a cometer la misma falta. Dice la hermana Rosa Morales, me doy cuenta si he sido sanada cuando lo recuerdo y no me siento con dolor. Exactamente. Si aún tú tienes a ti te fallaron en algo y te llega el recuerdo y todavía tú sientes dolor o te causa una tristeza, pero la tristeza que te causa no es buena, tiene que traerle eso al Señor para que el Señor lo sane. Porque cuando yo me recuerdo de algo, y hablábamos en el grupo de IVA, allá en la iglesia local, que cuando nosotros, una hermana testificaba que cuando ella se acordaba de algo pasado, ella hasta se reía con la persona que había sufrido la ofensa, que le había causado el daño. Dice que al recordarse hasta se reía porque ya esto no le causa dolor. Y una persona que se ríe es porque esa persona está sana. Pero si yo me recuerdo de algo y esa cosa me causa dolor, entonces yo tengo que buscar la sanidad para que pueda haber una restauración. Ok, dice también aquí, miren, en el libro del IVA dice, perdón, aquí, perdón y misericordia. Y es lo que vamos a estar hablando ahora, porque el perdón está relacionado con misericordia. Una persona que no tiene misericordia no puede perdonar. Dice, el perdón y la misericordia están relacionados entre sí. Ser misericordioso significa, por un lado, perdonar ofensa. Y el libro de Mateo 9:13, donde leí anteriormente, la versión NTV dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y como decía anteriormente, la palabra compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. O sea que cuando yo soy una persona compasiva, misericordiosa, cuando yo veo a otra persona, a un hermano, que siempre vive ofendiendo al otro o siempre vive cayendo en el mismo pecado, eso debe de producirme misericordia y debe de llevarme a mí a no criticar al hermano, sino a restaurarlo. Y si voy a hacer una crítica, que esa crítica sea constructiva, porque el propósito de Dios, si nos fijamos cuando leían en el libro de Génesis, al señalarle a Adán y le pregunta, ¿por qué te esconde? ¿Por qué era que le preguntó? Para que Adán reconociera. O sea que cuando yo voy a señalar la falta del hermano, tiene que ser para restaurarlo. Dice la hermana Gloria, para pedir perdón, esa persona debe estar arrepentida de su acción. Amén, 100%. También hay una cita que se encuentra en el libro de Mateo, para los que están llevando su nota, el libro de Mateo 18:33, y es la parábola de los deudores. Aquí vemos esta parábola, que la pueden leer en su casa completa, donde hay uno que recibió el perdón aún debiendo una cantidad grande de dinero, pongámoslo así. Recibió el perdón porque pidió misericordia, rogó por misericordia. Entonces dice el versículo 33, le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Porque fue perdonado, pero cuando le tocó a él perdonar, cuando le tocó hacer a él misericordia, se le olvidó que ya habían hecho misericordia con él. Y decía la hermana Madeleine en su comentario que el perdón que yo otorgo debe ser basado en el perdón que yo recibí. Y si nosotros nos ponemos a analizarnos, a autoanalizarnos, nos vamos a dar cuenta cuánto a nosotros se nos ha perdonado. Cuánto Dios ha tenido misericordia con nosotros. O sea que la misericordia de Dios no es hoy, sino que es para siempre. Porque a diario nosotros le fallamos a Dios. Aún con el pensamiento nosotros le fallamos a Dios. Entonces, si mi perdón está basado en el perdón que yo recibí, voy a dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Dice el hermano Nelson, para nosotros perdonar de corazón tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén.
Y el versículo 34 del libro de Mateo, capítulo 18, dice, versículo 34, dice, esa actitud provocó que su señor se enojara, dice, y lo echara a los verdugos. Y el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos sus ofensas. Aquí vemos en esta parábola un cuadro bien triste de una persona que recibió misericordia, de un deudor que fue perdonado a su deuda, pero cuando le tocó a él hacer misericordia, no pudo hacer misericordia. Y lamentablemente aquí dice bien claro la palabra en el capítulo, estamos leyendo de Mateo, dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a sus hermanos las ofensas. Dice que lo echará a los verdugos, porque lamentablemente si yo no tengo un corazón perdonador, yo no puedo recibir perdón. Esa es la dinámica, dar lo que por gracia recibiste, perdonar para que pueda ser perdonado. Dice también, y por otro lado, hacerle bien a toda persona necesitada. Y hacerle bien a toda persona necesitada significa hacerle bien aún a aquella persona que no me cae bien, porque no debería de haber alguien que no me caiga bien, todo el mundo tiene que caerme bien. Hacerle el bien a todos significa hacerle el bien a aquella persona, aún no sea de mi país, aún no sea de mi color, de mi raza, es a todas sin discriminación alguna que tenemos que hacerle bien. Y dice aquí en el capítulo 23 de Mateo, 23, en la NTV, ¿qué aflicción le espera, maestro de la ley, religiosa y fariseo? Y le dice, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Pero, oiga bien, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y es cierto que deben diezmar, y vuelve y dice, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque ellos se cuidaban de dar el diezmo, de dar las ofrendas, se cuidaban de sus vestidos, de llevar una vida religiosamente, de hacer todo como tenían que hacerlo, de llevar todo al pie de la letra. Pero dice aquí, pero se olvidan de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y nosotros lo que hemos estado estudiando en el libro de Iba, sabemos que la justicia de Dios es misericordia, es perdón, es salvación. Dice también aquí, a ti se te dio un perdón que no merecía, y si tú no haces lo mismo con aquel que no merece tu perdón, se te quitará el perdón que tú ya recibiste. Amén. Dice aquí también, a toda persona, el libro de Mateo 9:27 dice, hablando de misericordia, que Jesús vino a perdonar a toda persona y hacer misericordia, hacerle favor a toda persona sin importar raza, color y ni siquiera de dónde viniera. Dice el libro de Mateo 9:27 que dos ciegos que habían recibido la vista, porque Jesús cuando iba pasando por allí, ellos les rogaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. También en el libro de Mateo hay otra historia, el libro de Mateo 15:22, donde habla de la mujer cananea, quien también pidió a Jesús, diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y también Jesús tuvo misericordia de ella y sanó a su hija. Dice también, de la misma manera, esa relación se expresa en que tanto la misericordia como el perdón tienen implicaciones, dice, para quienes los practican. Dicen que el perdón y la misericordia tienen implicaciones para quienes la practican. Dice, es decir, que el que practica misericordia, oiga bien, el que practica misericordia alcanza misericordia.
El que practica el perdón. Y el libro de Mateo 6:12, del versículo 12, voy a leer y voy a pasar luego al 14 hasta el 15. Dice, y perdonando nuestros pecados, y en la Reina Valera dice, nuestras deudas, dice, así como también nosotros perdonamos nuestros deudas, a nuestros deudores, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí está la dinámica. Dice el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Y yo creo que todos los que estamos aquí están oyendo la transmisión, quieren ser perdonados, desean el perdón y desean el favor de Dios. Pero aquí está diciéndonos la palabra hoy que si yo no perdono, yo no voy a recibir perdón. Es que tú no puedes pedir algo que tú no estás dispuesto a dar. ¿Tú estás dispuesto a perdonar? Pues entonces tú puedes pedir. Porque la palabra, si usted la lee, dice, todo lo que pidierais al Padre lo recibiréis, pero hay que pedir perdón, hay que otorgar el perdón. Si no lo otorgamos, lamentablemente no podemos recibirlo. Dice aquí el hermano Salobo, para nosotros perdonar de corazón tenemos que estar lleno del Espíritu Santo, dice la hermana Madeline. Creo que lo leí ya. Dice la hermana Peggy, la pastora, o sea que la misericordia y el perdón son recíprocos, tú lo das y lo recibes, amén. Dice el hermano Rudy, también cuando perdono recibimos esa bendición del Padre cuando perdonamos, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos. Siga comentando. Mira, ahí el hermano Rudy se tiene un punto. Y la hermana Rosa tiene otro punto. Seguimos aquí donde dice, donde leíamos, voy a leer otra cita que está en Marcos. El libro de Marcos 11:25, también en la NTV, dice, cuando estén orando, oiga bien, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quienes guarden rencor. Voy a volverlo a leer. Apúntelo. Libro de Marcos 11:25. Cuando estén orando, oiga bien, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y en la Reina Valera dice, cuando esté orando, perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Usted sabe que cuando nosotros estamos orando, tenemos algo que se llama Espíritu Santo dentro de nosotros que nos trae a memoria las cosas. Y aquí dice bien claro que cuando usted esté orando, si el Espíritu Santo le trae a la memoria a aquella persona con la que usted le guarda rencor, dice que perdone. ¿Y por qué? Porque el deseo del Padre es escuchar nuestras peticiones y responderla. Pero si yo no hago lo que me dice el Espíritu Santo, lamentablemente estoy orando, pero la oración mía no está pasando ni siquiera del techo. Dice también, ok, entiendo ahora. Dice que es la pastora, cuando dice Kimberly, dice que es la pastora y que tomará en cuenta su participación en la clase. Que comenten, por favor. Dice Madeline, porque Dios nos amó primero, dice la palabra. Amén. Tremenda esa cita bíblica donde dice que cuando estemos orando, tenemos que perdonar si nos recordamos de que tenemos algo contra alguien. No sé si alguien quiere comentar de esa cita. Dice que cuando estemos orando y recordemos que tenemos rencor contra alguien, tenemos que perdonar. Así que comenten basado a esa cita. Dice también el hermano Manuel Troche, perdonar a los que pecan contra nosotros requiere paciencia, tolerancia
Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros requiere el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice la hermana Gloria, nuestras oraciones no son oídas si tengo falta de perdón. Amén. Dice también, además en el mutuo perdón de las ofensas también aparecen la obra de misericordia que ayudan a la sanidad y al bienestar de la persona. Así que cuando yo tengo misericordia, esto va a ayudar a que pueda haber sanidad. Una persona que no tiene misericordia no va a perdonar, porque tú sabes que cuando tú tienes misericordia, tú te pones en el lugar de esa persona y tú dices, wow, pero si fuera yo la que hubiese fallado, yo quisiera que me tuvieran misericordia, yo quisiera que me perdonaran, yo quisiera que me restauraran y yo no quisiera que me echaran a un lado si soy yo el que fallé. Dice aquí, oiga, que el camino hacia la reconciliación requiere de misericordia. La misericordia viene a jugar un papel importante en el proceso de la reconciliación, ya que se procura por la persona y sus relaciones. La misericordia tiene que ver con aceptación, oiga bien, compasión y apoyo al ofensor para su restauración. Ustedes están mirando cuán importante es este versículo que leíamos aquí, donde decía Jesús, le decía en el libro de Mateo 9:13, le decía, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, y compasión es misericordia, no que ofrezcan sacrificio, porque muchas veces para mí es fácil ofrecer sacrificio, muchas veces para mí es fácil ir a la iglesia o vestirme tener cierto código de vestimenta o hacer ciertos rituales, pero el ritual más importante, según lo que estamos estudiando hoy, es tener misericordia para poder perdonar. Mire cómo decía, aceptación, compasión y apoyo para el ofensor es ponerme en el zapato de esa persona que necesita misericordia y pensar, si fuera yo, ¿cómo me gustaría que me traten? Si fuera yo, ¿cómo me gustaría que me comprendieran? Y muchas veces nosotros hemos ofendido, porque yo creo que ninguno estamos exentos de ofender. Y cuando ofendemos, incluso hasta sin querer, decimos, Dios mío, pero si tan solo esa persona se pusiera en mi lugar y entendiera cuál era el propósito, cuál era mi intención. Porque nosotros siempre somos dados a querer que la gente nos comprenda a nosotros y no tenga misericordia. Pero recordemos que es una dinámica, dar para poder recibir lo que yo quiero que hagan conmigo. Dice también aquí, la misericordia no plantea la pregunta, ¿quién es perfecto? Dice aquí. Ella posibilita un nuevo inicio en la relación. Oiga lo que dice la misericordia. ¿Quién es perfecto? Aquí hace la pregunta. La misericordia dice, ¿quién es perfecto? Ninguno. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién nunca ha ofendido o quién nunca ha dañado a otro? Dice aquí, cuando nosotros perdonamos y lo hacemos de corazón, luego Dios nos da paz, amén, en nuestro interior. Dice la hermana María, cuando perdonamos, nos libramos, amén. Dice, perdonamos el tiempo cuando no aprendemos a perdonar, porque lo que hace sensible los oídos de Dios, es que seamos misericordiosos. Amén. Amén. Que perdonemos. Dice también la hermana Rosa Morales, es muy buena reclamar, amén, y pedir misericordia cuando yo no hago misericordia. Amén, es así. Qué bueno es que tengan misericordia para conmigo. Ay, pero entiéndeme. Ay, pero ten misericordia. Oye, pero tú sí eres como falta de misericordia. Tú sí eres insensible. Es muy bueno porque yo soy la que quiero la misericordia, pero ¿qué tal cuando
cuando tú necesitas que tenga misericordia contigo y no te la dan. Tenemos que aprender a ponernos en el zapato del hermano. Dice la cita que mencionaste de Mateo es de suma importancia porque la clave del perdón está en tener una íntima relación con Dios. Y si en el altar te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, dice, en la intimidad del Señor nos revela lo que hay en el corazón. Pero cuando Dios me revela lo que hay en mi corazón, ¿qué voy a hacer yo con esa revelación? Por eso yo siempre he dicho que cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, también tenemos que tener en nuestro corazón el deseo y la sensibilidad de aceptar la voluntad de Dios y someternos a ella. Porque de nada me vale a mí conocer la verdad y conocer la voluntad de Dios y no hacer nada, porque la palabra de Dios dice bien claro que cuando yo sé hacer lo que es bueno, pero no lo hago, es contado como pecado. También dice el hermano Rudy, cuando yo no tengo misericordia, no existe ese amor de Cristo en mi corazón. Amén. Es cierto, porque si decimos que tenemos a Cristo y somos imitadores de Él, pues tenemos que tener misericordia como Él. Ahora vamos a entrar en lo que es la página 105, donde habla del perdón y del jubileo. Y sabemos que el jubileo es liberación. Dice, debemos entender el concepto del perdón dentro del contexto de la práctica del jubileo bíblico, entendiendo el jubileo no solo en la relación con las deudas económicas, sino también con las ofensas. Jubileo es liberación, es cuando una persona está dispuesta a hacer el acto de perdón. De esa manera, esa persona libera al ofensor. Dice, desde los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, el jubileo ha sido la propuesta de Dios de organización social del pueblo. El jubileo consiste en dejar descansar la tierra cada 7 años como símbolo de la confianza en la provisión de Dios. Incluye el perdón de las deudas acumuladas en reciprocidad con la acción liberadora de Dios, quien rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así el pueblo debería ser también liberador y perdonador. Mire cómo lo relaciona aquí a un pueblo que fue rescatado de la esclavitud de Egipto y también como para memoria tenían que cada 7 años dejar descansar la tierra, liberarla del trabajo, y también hay otros que cada 50 años tenían que retribuirle a la persona, a los deudores, sus tierras. Dice, la tierra también debe ser devuelta, aquí ve, a los dueños originales cada 50 años, ya que la tierra y su plenitud son de Dios. Dice también en la página 106, para los que me están siguiendo, nadie puede adueñarse a plenitud de ella, hablando de la tierra. Por lo tanto, el jubileo aseguraba la práctica del perdón, de la justicia y de la devolución de la tierra entre el pueblo de Dios. Dice Ruth Sánchez, tenemos que perdonar para santificarnos y que nuestra oración y adoración sean grata y agradable ante el Señor. Amén. Dice, el Padre nuestro está en este contexto de jubileo. La frase, oiga bien, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quienes nos han ofendido, no traduce de manera correcta la palabra oilema del texto griego, ya que esta se refiere a una deuda monetaria. El sentido del texto manifiesta la preocupación de Jesús, no tanto por el perdón de las ofensas, sino por el perdón de las deudas. Sin embargo, Jesús no deja por fuera este sentido del perdón de las ofensas que después se puso en el Evangelio con la palabra paratomas, que significa transgresión o ofensa. Esta explicación está en el contexto del jubileo. Por esto, no es posible el jubileo, el año de reposo,
sin el perdón, no solo de las deudas, sino de las ofensas. Dice también, es importante rescatar otro elemento relacionado con el perdón y el jubileo que encontramos en la parábola de los deudores. En el libro de Mateo 18, donde leímos anteriormente, 18 desde el versículo 23 al versículo 35, lo puede leer en su hogar. Ahí está la parábola de los deudores. Dice, es la apesis, hablando de la gracia. Es la apesis, la gracia de Dios, que es dada a todos quienes han practicado la gracia. Oiga bien, la apesis. ¿Y por qué pone la palabra apesis? Porque es sinónimo de gracia, pero una gracia, apesis es una gracia vana, o sea, carente de sustancia. Y algo que carece de sustancia no produce ningún efecto positivo en la vida, en este caso del creyente. Si usted está comiendo algo, pero eso carece de sustancia, usted solamente está comiendo, como quien dice, un bagazo, pero no está adquiriendo ninguna vitamina. Entonces, por eso aquí lo menciona con la palabra apesis, que se escribe A-P-H-E-S-I-S. Dice, porque carece de sustancia cuando nosotros no practicamos la gracia, que es perdón inmerecido. La apesis de Dios hacia nosotros es vana si no practicamos la apesis hacia los demás. Esto se puede observar claramente en la parábola, donde el texto es enfático en decir que no hay gracia para el que no practica la gracia. Gracia, perdón inmerecido. Perdón que aunque yo no merezca, me otorgan la persona, porque cuando yo perdono, yo estoy liberando a la persona, pero también me estoy liberando yo. Y usted que me sigue en otros tiempos, porque vamos a decir en otros tiempos, cuando usted vivía en tiniebla, cuando usted no tenía a Cristo, usted vivía en el mundo, cuando usted no perdonaba, ¿qué usted sentía? Coménteme ahí, ¿qué usted sentía? ¿Usted vivía tranquilo o esa falta de perdón no le molestaba a usted? Dígame usted. Dice también aquí, no sé si es el mismo, sí es el mismo. Ok, seguimos. ¿Qué usted sentía cuando usted vivía en aquellos tiempos y lo ofendían y no podía perdonar? ¿Cómo usted se sentía? Comente. Perdón. Dice, eso se puede observar claramente, ya lo leí. Dice también aquí, o mejor aún, no hay un jubileo divino para aquellos que se niegan a aplicarlo en la tierra. No hay un jubileo divino, o sea, no hay una liberación divina para aquellos que se niegan a practicar el jubileo en la tierra. Cuando yo me niego a liberar a otro, cuando yo perdono, yo libero, pero cuando yo me niego a liberar a otro a través del perdón que yo le otorgo, tampoco yo puedo ser liberado. Y si usted, como yo le decía, se recuerda cómo usted se sentía, eso es como una cadena donde tú vas arrastrando ahí el desprecio, el odio, vas arrastrando ese rencor, te hace que forme una pared donde tú digas, no, pero esa persona mejor, yo la perdoné, pero es un perdón vano, donde tú dices, yo la perdoné, pero ella allá y yo aquí. Ya yo no quiero nada con esa persona. Yo no quiero saber de esa persona. Y cuando te la mencionan, tú incluso llegabas a decir en los tiempos de antes, yo decía, mira, por favor, mejor ni me la mencione, porque es que si la veo en el frente de mí, mira, no sé ni lo que era capaz de hacer. La desaparezco. Ese es un perdón vano. Ahí no hay liberación. Dice la hermana Rosa, amargada, dice así mismo. Dice el hermano Manuel Troche, dice, la falta de perdón nos agotan, nos enfermas, nos gasta las pocas energías que tenemos y vivimos una vida amargada. Amén. Lamentablemente es así. Ustedes están mirando un comentario tremendo dio el hermano Manuel Troche aquí, que dice que nos agota, vivimos una vida enferma y amargada. Entonces, cuando yo perdono, ¿quién es el primero que obtiene la sanidad? Soy yo. Cuando yo perdono, yo vivo en paz, ya yo no vivo amargado, porque soy libre. Estamos hablando de un jubileo que significa liberación. Cuando yo me decido a perdonar, yo estoy liberándome de esa amargura, de esa quizás soledad, de ese enojo
de toda aquella cosa que se arrastra con la falta del perdón. Sigue diciendo aquí, aplicando el perdón a quienes han padecido la violencia con daño irreparable, es indudable que estos textos nos hablan más en el contexto de deudas económicas que afectaban a los pobres, quienes después de un tiempo y no poder pagarla o si pagarla tenían que ir a la cárcel. Sin embargo, tratando de rescatar un concepto útil para situaciones conflictivas, es indudable que otra traducción de algunos textos nos ayudarían, como por ejemplo los textos de Mateo 5:40 y Mateo 5, desde el versículo 38, habla del amor hacia el enemigo. Si usted lo busca en su Biblia, lo puede encontrar y mire, y es bien bonito. También Mateo 5, del 21 al 26, dice Jesús habla de Jesús y la ira. Y en el versículo 25 del capítulo 5 dice, ponte a cuenta con tu adversario pronto, mientras tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y sea echado en la cárcel. Y yo creo que quizás no nos van a echar en una cárcel literalmente hablando, pero cuando yo no perdono, yo misma me estoy poniendo en una cárcel. Dice también aquí, el término probul en griego equivale a una acción formalizada ante el tribunal. Esta solución fue dada por Gil, un fariseo famoso, para garantizar el cumplimiento del jubileo, ya que los ricos se negaban a prestar dinero a los pobres cuando se acercaba el año del jubileo, por miedo a perder su capital, lo cual afectaba la vida económica del país. Dice también, hemos visto que el concepto y práctica del perdón tiene fundamento bíblico y se relaciona con los conceptos de misericordia y de jubileo. De esta forma se entiende que el perdón no consiste solo en perdonar las ofensas, pero al mismo tiempo que requiere de la misericordia como una expresión no solo de perdonar las ofensas, sino también de hacer el bien al necesitado y que posibilita un nuevo inicio en las relaciones humanas con Dios y con la creación. Vamos a ver aquí, dice la pastora, dice, fíjate en el hincapié que hace aquí en el versículo 25, dice, de resolver rápidamente las diferencias. Amén. Y eso hemos hablado bastante, que tenemos que resolver rápidamente, no darle tiempo. Dice, porque si no los hacemos, así viene otro pecado en cadena. Amén. La hermana Francia Calderín dice, alabado sea nuestro Dios. Al saber todo esto, ayúdanos, Señor Jesucristo, a perdonar si todavía no hemos perdonado. Ahora vamos a hablar de la reconciliación. En el libro estamos en el 108, reconciliación. Dice, definición de la palabra reconciliación, etimológicamente viene del latín conciliatus, la cual significa acercarse, reunirse. De acuerdo a esta etimología, la palabra reconciliación significa volver a acercarse, volver a reunirse, volver a caminar juntos. Oiga bien, establecer la armonía entre dos personas o cosas. Estamos hablando de la palabra reconciliación. Dice volver a reunirse y volver a caminar juntos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, cuando yo digo que yo perdoné, debo de abrir paso a que haya una reconciliación. Y me gusta bastante cómo explica este libro, porque nos deja bien claro a nosotros que no es de una vez,
que no es algo que es, oh, yo te perdono, inmediatamente ya volvió la confianza, volvió todo. Nos dice que es algo que nosotros tenemos que trabajar en ello para llegar allá, a volver a tener la confianza. Entonces dice aquí que es volver a reunirse y volver a caminar juntos, establecer la armonía entre dos personas. Y si nosotros nos fijamos, eso fue lo que hizo Dios. Cuando el hombre pecó, buscó el arrepentimiento y no lo hubo, pero dice que el perdón es otorgado, aún la persona no lo pidan. Entonces, ¿qué hizo Dios? Buscó el medio, Jesucristo, para volver a restablecer esa comunión entre nosotros y Él. Porque la palabra de Dios dice que había un velo que nos separaba, pero que cuando Jesús murió, ese velo fue rasgado y el muro, la pared que nos separaba, entre la separación que había, fue rota, porque hubo que un sacrificio, porque hubo uno que estuvo dispuesto a que esa relación fuera vuelta a restablecerse. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona que me ofendió a mí no reconozca que me ofendió y no esté dispuesta a que haga una restauración, yo, como amo esa amistad, yo, aunque fui la ofendida, tengo que buscar que haya esa restauración, esa reconciliación, volver a buscar que caminemos otra vez juntos, que estemos de acuerdo, porque cuando una persona camina junto a otra es porque está de acuerdo con esa persona. Es volver a buscar que haya la misma armonía que teníamos antes, volver a tenerla. Dice aquí la pastora, deja que Dios le ministre a quien ustedes tienen que acercarse, con quien tienen que volver a caminar juntos y con quien tienen que reunirse. Amén. O sea que si yo perdono, no puedo aislarme. Amén. Ese hermano, porque si no quiero que esa persona esté cerca, es cuestionable. Exactamente. Porque dice la palabra entendiéndolo. ¿Sabe qué? Dios no se entiende tan perfectamente, porque no hay nadie que te pueda entender mejor que Dios. Dios no se entiende tan perfectamente que Dios sabe que cuando nosotros somos lastimados, como humanos que somos, lo primero que nosotros, la reacción de nosotros es alejarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos lastimarnos. Es tan sencillo que cuando usted se quema una vez con algo, ya su cerebro inmediatamente que ve esa cosa, sabe que esa cosa lo puede quemar. Sabe que esa cosa se pone caliente o es caliente y lo puede quemar y lo rechaza. Su cuerpo es tan perfecto que cuando usted le da corriente a algo, imagínese algo ahí. Su cuerpo lo rechaza, su cerebro lo rechaza inmediatamente porque somos hechos así, con sensibilidad. Nosotros tenemos sentimiento y somos sensibles y no queremos, tenemos siempre miedo a ser dañado. Entonces lo que el cuerpo hace que inmediatamente hace que rechaza. Pero tenemos que romper esa barrera de rechazo y buscar la reconciliación. Y como estamos viendo aquí, la reconciliación es volver a caminar juntos, es volver a tener esa armonía que teníamos antes. Dice también dimensiones de la reconciliación. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se evidencian 4 dimensiones de la reconciliación. Reconciliación con Dios es la número 1. Reconciliación conmigo misma. Número 3, reconciliación con la humanidad y reconciliación con la creación. Vamos a ver ahora la reconciliación con Dios. Dice, la reconciliación con Dios lleva implícito hablar de convivencia con los demás. La reconciliación con Dios lleva implícito hablar de convivencia con los demás. O sea que si yo fui reconciliada con Dios, yo tengo que tener convivencia con los demás. Dice, desde esta perspectiva, no estamos reconciliados con Dios si no tenemos acciones tendientes a una reconciliación con quienes hemos ofendido. Vuelvo a leer. De esta perspectiva, no estamos reconciliados con Dios si no tenemos acciones tendientes a una reconciliación con quienes hemos ofendido. Reconciliarse con Dios implica
un reconocimiento de estar en rebeldía con él, de ir en contra de su proyecto de vida, pero por otro lado implica reconocimiento, arrepentimiento, restitución y restauración del daño causado, así como compromiso en caminar en otra dirección que defienda la vida y la promueva. Da una cita que se encuentra en el libro de Efesios 2:16 y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto fue el sacrificio que Jesús hizo de entregar su vida por nosotros. Y el libro de Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque donde no hay reconciliación, donde hay reconciliación, no hay condenación. También dice, este tipo de reconciliación es la primera que debemos experimentar, la reconciliación con Dios. Pero dice aquí que cuando yo soy reconciliada con Dios, ¿qué dice? Que también me reconcilio con el hermano. O sea que una persona que diga que se ha reconciliado con Dios, pero no se reconcilia con su hermano, esta reconciliación es mentira, es vana. Dice aquí, o sea que la evidencia de que yo estoy caminando con Dios es que tengo un buen ánimo para restablecer la armonía con quien me ha ofendido. Amén. Vamos a ver ahora la reconciliación de la persona contigo misma. Dice aquí, la reconciliación de la persona contigo misma se da a reconocer que se ha caminado en una dirección opuesta a la voluntad de Dios, la cual consiste en dar vida a todos en abundancia. Una vida que se refleja en relaciones justas y práctica de equidad. Dice también entre las personas, a reconocer ese caminar, las personas están al mismo tiempo reencontrándose, reconciliándose consigo misma, con su propósito de ser imagen y semejanza de Dios. En el pensamiento cristiano, el conflicto de la persona consigo misma se minimiza si es que está reconciliada con Dios, porque reconciliarse con Dios tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Oiga bien, reconciliarse con Dios tiene que ver con un cambio en la manera de pensar y por consiguiente en la manera de actuar, tal como lo expresa el libro de Romanos. Vamos a verlo, pueden buscar la cita, libro de Romanos 12, del 1 al 2. Libro de Romanos 12, del 1 al 2. Dice el libro de Romanos 12, del 1 al 2, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguéis vuestros cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Oiga bien, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adoración. Aquí en el libro de Romanos habla bien claro y da a demostrar cuál es el verdadero sacrificio que le agrada a Dios y cuál es la forma de adoración. Dice el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Oiga bien, donde dice, entonces
aprenderán ustedes cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Hasta que en mí no hay un cambio de pensar, no hay un dejar de que el Espíritu me guíe, no hay un dejar para que el Espíritu sea quien me guíe, dice que no vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable, pero hay que dejar, un dejar que yo tengo que tener de hacer la voluntad de Dios. Dice también aquí, y esta reconciliación de la persona consigo misma llevará una práctica que traerá vida al prójimo. Oh my God, yo no sé si alguien quiere comentar, oiga bien lo que dice aquí. Y esta reconciliación de la persona consigo misma llevará una práctica que traerá vida al prójimo. No solamente te va a traer vida a ti, sino que dice que le va a traer vida al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu hermano. ¿Algún comentario? Sobre esta parte. Antes de que pasemos al otro punto. Y esta reconciliación de la persona consigo misma llevará a una práctica que traerá vida al prójimo. Porque es que cuando tú no te has reconciliado contigo misma y tuviste una vida llena de amargura, porque dice la misma palabra, pero si tu ojo es malo, todo lo que tú veas va a ser malo. Aún tu hermano quiere agradarte, tú te lo vas a encontrar mal porque tu ojo es malo, tu ojo está mal. Entonces, cuando tú no te has reconciliado contigo misma, tú no puedes llevar vida porque el único que puede llevar vida es Dios. Y si tú no estás en Dios y no te has reconciliado con Dios y contigo mismo, tú no vas a poder llevar vida, sino que lo que tú vas a llevar es muerte. Por eso es que está hablando aquí de una reconciliación. Primeramente, para poder reconciliarme con mi hermano, tiene que haber una reconciliación entre yo y Dios y conmigo misma, para yo poder llevar vida al prójimo. O sea que lo que hay en mi mente lo va a revelar mi actitud y mi mente es renovada a través de la palabra. Amén. Cuando una persona está dispuesta a ceder para agradar a Dios, se va a poder renovar a través de la palabra. Pero si una persona no está dispuesta a ceder por agradar a Dios y por amor al prójimo, no importa cuántas palabras se le dé o cuántas palabras sepa o cuántas palabras lea, lamentablemente, esa persona no va a tener una renovación. Voy a entrar a lo que es el punto de reconciliación con el prójimo. Después, primero, número 1, decía que es la reconciliación entre Dios y yo, ¿verdad? Y número 2, la reconciliación conmigo misma. Para luego pasar a lo que es la reconciliación con el prójimo. Dice aquí, el privilegio de recibir perdón y reconciliarse con Dios crea la responsabilidad, oiga bien, crea la responsabilidad y el privilegio de otorgarlo y caminar hacia la reconciliación con otros y con otras y conformar la nueva humanidad creada mediante la cruz. O sea, que el privilegio que yo tengo, que yo tuve de haberme reconciliado con Dios y de haberme reconciliado conmigo misma, me lleva a un compromiso de reconciliarme con el otro, dice, de otorgar y caminar hacia la reconciliación con otros y otras. Da una cita en el libro de Efesios, del capítulo 2, versículo 14 al 16, y dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo, la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, e hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. O sea,
que ambos grupos necesitaban esa reconciliación con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ustedes están mirando como dice aquí en el libro de Efesios 2, que tanto gentiles como judíos, ambos necesitaron esa reconciliación con Dios. O sea, tanto la víctima como el victimario necesitan esa reconciliación, necesitan esa restauración. Es lo que nos está diciendo aquí el libro de Efesios. También sigue diciendo, esa reconciliación, Dios mío, dice, esa reconciliación con el respeto, con el resto de la humanidad, debe expresarse en las relaciones de igualdad y en las relaciones justas entre una persona y otras, así como lo expresa el libro de Gálatas. Ya no hay judíos ni gentiles, dice. Ya no hay judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y la primera carta de Juan enfatiza esta dimensión. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, hace la pregunta, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Según el libro de Juan 4:20. Según el libro de Juan 4:20 dice, y el evangelio de Mateo también dice, perdonaos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Dice también la reconciliación con la creación, según el libro de Romanos 8:22, dice que toda la creación gime con dolor de parto. Esta afirmación es importante dado que en el último tiempo el planeta ha sufrido la inclemencia de las acciones humanas, especialmente las provocadas por la carrera armamentística y los conflictos bélicos. De ahí que urge empezar la tarea de reconciliación con ella mediante acciones, dice, mediante acciones tendientes a reparar esos daños causados. Así, la obra reconciliadora de Cristo no solo tiene alcances personales y sociales, sino también cósmicos, o sea, a nivel mundial, a nivel del universo. Y da una cita que ya leímos, que se encuentra en Romanos 8:18-25, para lo que están apuntando. También da otra cita en el libro de Efesios 1, del versículo 9 al 10. Y una cita en el libro de Filipenses 2, del 5 al 11, donde dice que Cristo fue quien dio inicio a esta acción redentora. El libro de Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver que aunque Cristo era Dios, dice, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y se humilló hasta la muerte de cruz. Y esto lo hizo por amor a ti y a mí, para que tú y yo pudiéramos alcanzar el perdón y pudiéramos alcanzar esa redención y pudiéramos alcanzar ese restablecimiento de la relación entre Dios y nosotros. Dice también el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y están en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El libro de Colosenses 1, del 1 al 13 también da esa cita.
También da la cita de Primera de Pedro 3:13 y la cita de Apocalipsis 21 del 1 al 15. Dice, este entendimiento tiene su base en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 11 del 6 al 10 y en el libro de Amós 9 del 13 al 14. Voy a leer en el libro de Amós del 13 al 14 que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todo collado se derribará. Dice, Amós anuncia una tierra transformada y gloriosa, donde el pueblo de Dios puede constantemente sembrar y cosechar al mismo tiempo, y la tierra será abundantemente fértil y nunca terminarán las bendiciones de Dios. Aquí estamos viendo en el libro de Amós cómo también aún la tierra necesita ser restaurada. Y el libro de Amós en el versículo 14 dice, y traeré del cultivo a mi pueblo Israel, del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades de las aldeas y la habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ella y harán huertos y comerán el fruto de ellos. También da una cita en el libro de Zacarías 9:10 que dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Hablando de la restauración que va a haber en la tierra, porque estamos hablando de la reconciliación entre yo y Dios, de la reconciliación conmigo misma y de la reconciliación con mi prójimo y de la reconciliación con nosotros y la tierra, porque ustedes saben que nosotros mismos le hemos hecho mucho daño a la tierra. Por ejemplo, cuando nosotros nos reciclamos, que es algo que nosotros siempre hemos hablado mucho en la clase, que tenemos que reciclar. Dice también, ya para terminar, en otras palabras, es una paz que se extiende a toda la creación. En Cristo se evidencia la intención divina para el universo. No solo por medio de Cristo las personas logran la paz consigo misma, con otra persona y con Dios, sino que también habrá paz para el cosmos, o sea, para el mundo. Y la proclamación de esa tarea de reconciliación, no solo terrenal, sino cósmica, ha sido dada a la iglesia. Es una tarea que nos fue dada a nosotros, según dice aquí la palabra. Hasta aquí fue esta lección. No sé si hay algún comentario antes de que yo cierre la página. Si hay alguien que quiere comentar algo de lo que aprendió, algo que le llamó la atención mientras usted estuvo estudiando en su casa, porque yo creo que el estudio es bastante claro. Dice, dar lo que por gracia hemos recibido. Queremos perdón, tenemos que perdonar. Queremos ser reconciliados con Dios, tenemos que reconciliar. Dice la pastora, o sea que hemos sido llamados a ser portadores de reconciliación en todo el sentido de la palabra, con Dios, con nosotros, con mi hermano y con la tierra. Amén. ¿Algún otro comentario? Amén, gracias hermano. Y saludo a todos, un abrazo. Yo digo que este momento que se sabe cuánto nosotros nos queremos, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero ustedes me hacen una falta increíble todos.
Yo digo que también este tiempo hace que cuando los que no se abrazaban se abracen ahora, porque uno nunca sabe cuándo es el último día que uno se va a poder abrazar, ¿verdad? Entonces, que los que no se daban su besito cuando se terminaba el culto y se daban ese abrazo y ese Dios te bendiga, ese te amo, lo van a comenzar a hacer ahora, porque no está haciendo falta. Dice Madeline, amén. Estuvo bien claro, amén. Si no hay comentario, lo dejo hasta aquí. Amén, amén. Saludos a todos, que Dios me le bendiga mucho.